Un cordial saludo a los antiguos y nuevos amigos y amigas de Aclarando Conceptos. Las campañas de desinformación que se ven en el presente, tanto nacionales como internacionales, no es cosa reciente, sino que ha sido la tónica y sistema utilizado desde tiempos inmemoriales. De esta forma también se ha cambiado la historia. Sin embargo, en hechos recientes, la desinformación y la parcialidad son tan evidentes que incluso llegan hasta el cinismo y no se toma ni tan siquiera el más mínimo trabajo para maquillar la información suministrada y aparentar veracidad. Además, la repetición continua y permanente de los mismos paradigmas puede llegar a sugestionar incluso al lector más avesado. La aceptación de todo ello proviene de la tendencia de la mayoría de la humanidad a creer todo lo que lee, a no razonar, a aceptar las cosas sin analizarlas, a repetir y a copiar, a pensar con cabezas ajenas. No hay duda que la humanidad no carece de conocimiento, pero adolece de originalidad y de independencia mental. A muchos les gusta también ser rebaño. Aceptamos con naturalidad todo, aun siendo totalmente ilógico, simplemente porque no iniciamos ni siquiera un simple silogismo. Con el más pequeño análisis y profundidad mínima de las cosas, nos daríamos cuenta que muchos paradigmas, verdades ejemplares, se convertirían en simples paradojas, ideas extrañas a lo que se considera verdadero. Sin embargo, esa incompatibilidad aparente de toda paradoja adquiriría su lógica total al profundizarla adecuadamente, aclarando conceptos. Y este es el objeto de este programa. Aclarando Conceptos es un programa perseverante, ya que a pesar de tantas presiones, y aunque no hemos podido hasta ahora tener un programa permanente en la TV y hemos recurrido al Internet, especialmente a Facebook y YouTube, estamos próximos para regresar a la TV en un nuevo medio, TVX, que pronto anunciaremos. TVX será un medio diferente, con una estupenda programación y donde la crítica constructiva se fomentará y no se usará el señalamiento sin argumentos, sino las ideas documentadas, al igual que nuestro programa. Nuestra función es puntualizada por su nombre: Aclarando Conceptos. Cuando debemos criticar, usamos la sana crítica, el consejo oportuno y las soluciones posibles. Descartamos totalmente la crítica destructiva sin argumentos, que muchas veces es ignorancia, otras veces malicia y otras mala intención. Y cuando necesitamos reconocer buenas actitudes, también lo hacemos independientemente de quién sea el sujeto mencionado, a qué partido pertenezca o qué religión posea. También analizamos la actuación de los funcionarios públicos, considerando las limitantes y el marco de referencia que les corresponde actuar, y realizamos nuestra crítica cuando proceda. También tocamos todos los ítems con amplitud, pero también con profundidad dentro de la limitación del tiempo del programa, usando la lógica y el análisis y desechando las mentiras y sobre todo las medias verdades. Cuando la verdad no es evidente, indicamos claramente que se trata de nuestra propia perspectiva. Sin embargo, hay aseveraciones históricas y hechos recientes que se aceptan sin discusión y que se derrumban con el más mínimo análisis o la presentación de las pruebas históricas. Nosotros somos incisivos en ello. No aceptamos esa aparente verdad producida por una mentira permanentemente mantenida, ni las nuevas mentiras deseosas de formar parte de la historia en el próximo futuro, ni la excesiva tolerancia de actos negativos de algunos, ni el exceso de desprestigio repetitivo y permanente sobre otros, incluyendo ciudadanos comunes, fuera del quehacer gubernamental. Un doble patrón de comportamiento común en nuestro medio. En mi caso, por el delito de mencionar realidades y tratar de hablar con justicia, he estado vedado prácticamente de salir en las noticias destacadas, a no ser que utilizar anuncios pagados, o bien que cometa, o se suponga que cometa una acción dudosa o hable mal del gobierno actual. Ahí aparecería con letras destacadas y fotos apreciables en las mejores posiciones, pretendiendo promocionarme, pero realmente utilizándome. Nunca me prestaré a ello. Francamente, con la publicidad de Aclarando Conceptos y la promoción de las ideas ahí presentadas me es suficiente. Somos el medio de comunicación más frecuentado en Facebook, más de 75,000 likes y contando, y apenas cumplimos 1 año y meses de aparecer ahí. En Aclarando Conceptos nos hemos referido a diferentes temas, a veces en forma de serie continuada. Hemos visto que a veces se han tomado en cuenta nuestras sugerencias, pero en otras el planteamiento original de la parte señalada se sigue manteniendo.
El estimado teleaudiente tiene que ser un oyente y un lector crítico y analizar todos los contenidos, incluyendo los presentados en Aclarando Conceptos. Después de acostumbrarse a pensar, escudriñar, analizar y resolver, llegará a muchas reflexiones lógicas y se estará en la verdad o cerca de ella. Pero tenemos que diferenciar lo que significa disentir y confrontar. Las ideas se combaten con ideas y la violencia es a todas luces negativa. La confrontación no pertenece solo a nuestro país, sino que es universal. Se llega incluso al fanatismo donde no se tolera que otro piense diferente y se atenta con medios violentos. Los seres humanos podemos confrontar, pero también podemos dialogar con amplitud y tolerancia, mejorando la convivencia y definiendo estrategias para poder vivir en paz con justicia y dignidad. Esencialmente el reto consiste en avanzar en el camino de la tolerancia y el entendimiento, sin perder en ese avance la propia identidad y nuestros propios principios. No podremos estar tampoco contra la libertad de expresión, porque es precisamente esta la que nos garantiza la posibilidad de expresar nuestros valores, su naturaleza y poder así contrarrestar la estrategia de la confrontación y el estereotipo, incluso la media verdad, inculcando a la gente una imagen fraudulenta y distorsionada. La libertad de prensa debe ser entendida no solo en tener la oportunidad de manifestarse sin coacción alguna, sino también permitir disidencias, aceptar apoyos y también oposiciones, en criticar hechos y no personas, en informar y no en desinformar y en aceptar derechos de respuesta. Libertad de expresión y convivencia, respeto y conocimiento son buenos puntos de partida para una hermandad universal. Patriotismo es considerarnos los salvadoreños hermanos, trabajar en función país, dejar de lado los intereses puramente personales, considerar como fundamental la estabilidad nacional y el progreso de nuestro país. Unidad en la lucha, buscando la solución a la problemática nacional, la solidaridad y la hermandad salvadoreña. Sin embargo, la realidad lamentablemente es otra. En el gobierno anterior no se publicaban las noticias negativas, a no ser en forma minimizada. Hoy la mayoría de medios se han unido en hacer todo lo contrario. Antes uno no se daba cuenta, ahora uno tiene a la mano en la pantalla, en la hoja de papel o en la radio las noticias más espeluznantes y todo tipo de problemas. Alguien puede decir, pero es papel de los medios informar. Está bien, informen, pero no lo hagan desproporcionadamente con enormes despliegues periodísticos, páginas enteras de reportajes y fotos destacadas de lo malo. Y lo bueno no se publica, o si acaso con el detalle más mínimo posible, y con nombres o apellidos cambiados o incluso desfigurados. Claro, si se pertenece al partido históricamente dominante, la cosa es al revés. Lo bueno a un mínimo se potencializa y lo malo muchas veces no se publica y tan solo, gracias a Dios, se encuentran y tenemos las redes sociales. Además, se le mete miedo a los empresarios medianos y medianamente grandes y se les induce a no invertir, con resultados negativos para la economía del país, pero también para los propios intereses económicos de los empresarios. Con la campaña masiva negativa en el tiempo de guerra, los que se fueron y volvieron perdieron su liderazgo y no progresaron. Fue para ellos la década perdida. Los que se quedaron crecieron espectacularmente. Esto se debe al reacomodo de las familias en el mundo empresarial salvadoreño y el crecimiento del capital salvadoreño de origen árabe que no se fue. Ahora, para no repetir la historia, los grupos dominantes están trabajando en forma activa para recuperar esa fracción nominal del poder que han perdido, aunque muchas veces el enemigo más poderoso de los mismos grupos hegemónicos son la codicia y la división. A pesar de todo, el capital salvadoreño debería continuar invirtiendo en nuestro querido El Salvador y dejar de volver a temer a los fantasmas del pasado, que hoy volverán a tomar forma, asustando de nuevo. Yo soy un empresario que no me interesa la política partidarista, ni tampoco busco el compadrazgo político. En mi mismo caso están la mayoría de empresarios salvadoreños, pero inexplicablemente tienen miedo. No la precaución empresarial necesaria en los negocios, sino de un temor casi insuperable. Si aparte de la crisis económica mundial y los problemas políticos heredados, se le suma este temor empresarial a invertir siguiendo el consejo de los poderosos que se guían más por razones políticas que no nos incumben, entendemos claramente el porqué del retroceso de la economía y lo que no comprendemos, eso sí, es por qué se culpa de eso al actual gobierno cuando los empresarios estamos siempre ponderando que el crecimiento
económico depende más de la inversión privada que de la inversión pública. Por otro lado, no hay duda de que desde la firma de los acuerdos de paz y después de un proceso lento de apertura democrática, los medios publicitarios se abrieron al debate y empezó a desarrollarse una democracia participativa de opinión. Sin embargo, al igual que el impulso que se obtiene al tirar un proyectil hacia arriba, llega el momento en que la gravedad lo detiene y lo atrae nuevamente hacia abajo. De igual manera, el proceso de apertura democrática de los medios ha disminuido y amenaza con regresar a su punto de origen. Fuera de algunos comentarios esporádicos en la prensa escrita nacional y alguna que otra entrevista radial o televisiva, la participación abierta en la problemática nacional presentando soluciones prácticamente ha desaparecido y se tienen generalmente los mismos conocidos y repetitivos analistas, muchas veces con libreto previamente acordado, y los mismos ataques de siempre. Y la crítica constructiva ha dado paso a la crítica destructiva de matiz acentuado de política partidarista. Si a esto se adiciona la repetición continua de supuestos paradigmas, la posición oficial de la mayoría de los medios, las costumbres simplistas de echarle la culpa al otro, la diferencia manifiesta de desprestigiar a unos y proteger a otros, las acusaciones incompletas, las medias verdades, las mentiras, el cese de espacios de los contrarios políticos y de los competidores molestos, y el espacio en exceso a los columnistas o a los analistas convenientes. Muchos ciudadanos no tienen acceso a los medios masivos, incluso con campos pagados. Para muchos el Internet es la única herramienta disponible. Esperemos se potencialice más en el futuro por el bien de la democracia. Los medios tradicionales se saturan de noticias intrascendentes y los temas casi exclusivamente de partidarismo político repetitivo. Y de la gran problemática nacional, casi nada, a no ser para atacar al gobierno. Y sobre el análisis y discusión de las medidas a tomar para paliar la crisis, prácticamente nada, a no ser para seguirlo atacando. Se habla ahora tanto de la defensa de la democracia que hasta las caras vedadas anteriormente en los grandes periódicos y en las entrevistas en TV se ven ahora continuamente en los medios, por el simple hecho coyuntural de estar en este caso alineados al poder tradicional. Bastará que esta conjunción tangencial termine para que dejen automáticamente de aparecer cuando vuelvan a sus posiciones normales. Algunos continúan siendo dóciles, dejando instrumentalizar en una forma simbiótica al cambiar principios por el goce de la fama. Después de varios meses de desgaste, lo que se ha logrado hasta ahora es que el principal partido de oposición pueda sentarse a negociar lo que le fue vedado en las elecciones pasadas. Y eso no se llama democracia. Bien por los que saben manejar las riendas del poder aún sin tenerlo plenamente, mal por aquellos que se han puesto en evidencia dejándose instrumentalizar, justificable al menos para aquellos idealistas, ojalá que aprendan la lección y ganen experiencia cuando vean a futuro que sin querer fueron instrumentalizados. La lógica de la frase, que si nos equivocamos en el pasado, no tenemos por qué equivocarnos de nuevo, perderá su elegancia cuando en el futuro haya necesidad de volverse a equivocar. Estamos seguros de eso. Y mientras tanto no se habla nada de otras cosas, ni siquiera de las recientes subidas de precios y sobre todo en alimentos. Todo sea por defender la democracia. Debemos diferenciar la verdad de la mentira y trabajar sobre realidades con eficiencia y entusiasmo. Por el otro lado, el ansia desmedida de tener y tener más, imponiendo posiciones y menospreciando la normal competencia y arrastrando los derechos, sentimientos y hasta esperanzas en una competencia desleal entre iguales, provoca la división y hunde a los partidos. Y Aristóteles lo decía, los grupos se mueren por la exageración de sus principios más bien que por la falta de ellos. Y el sabio refranero popular aconseja, la gallina de los huevos de oro no se mata porque te quedas sin oro, sin huevos y sin gallina. Las elecciones presidenciales en el 2014 se definirán como siempre no por el voto duro de los partidos mayoritarios, sino por los indecisos, y de ellos dependerán básicamente los resultados. La propaganda por sí sola no será suficiente. Los partidos tienen que cuidar a sus simpatizantes naturales y esto tiene que darse con una afirmación de los principios y no una agradable pero inoportuna continuación de las ventajas y aprovechamientos solamente para algunos. Bien se dice por ahí que la codicia rompe el saco y también rompe ilusiones y también que vale más prevenir que lamentar.
Muchas gracias.